para retomar el tema del proyecto, voy a hacer una muy veloz pasada por lo que vimos en el teórico anterior sobre el anteproyecto, de manera, porque son cosas que están obviamente concatenadas, igual que con la etapa 1 y con la etapa 2. En esta etapa, en la etapa 3, de definición de anteproyecto y desarrollo de anteproyecto, hablábamos que principalmente, o hice hincapié en la síntesis del proyecto, y que buscábamos, lo que sí valor era la integración del proyecto, los sistemas espaciales y los tecnológicos. Y sobre eso tratamos particularmente, miramos una obra que es la intervención en el Centro Histórico de Zipaquirá, de estos arquitectos, Lorenzo Castro y Juan Camilo Santamaría. Bueno, una obra muy premiada y nada, lo vimos que además tenían juntos trabajado este Parque del Agua, ¿sí? Que es una obra en la rehabilitación de una planta potabilizadora, donde si la van y la buscan y lo ven y lo googlean, van a encontrar que tienen como muchos detalles, formas de desarrollo del trabajo similares. Pero en el caso de la intervención de Zipaquirá es mucho mayor a la del Parque del Agua y acá nos vamos, paseamos un poco por Zipaquirá, les conté que estaba la Catedral de Sal, que era un atractivo muy importante dentro de Zipaquirá y que está un poquito lejos de la ciudad, y que esta obra que vamos a ver de la intervención en el centro histórico responde en realidad a un plan mayor de ordenamiento territorial para el municipio. Pasamos por todas estas partes y llegamos a los 5 componentes que tiene esta intervención, que es algo que es una de las primeras cosas, ya acá, si bien estamos hablando de etapa 3, pero digo, separarlo en componentes, algo que es grande, ya es un elemento, una decisión, ¿sí? de proyecto al principio, para desarrollo de anteproyecto, pero también es algo que sirve para la parte del proyecto, por supuesto. Bueno, y paseamos, vamos a hacer hincapié no en todos los componentes, sino solamente en la Plaza de los Comuneros. Dijimos que era una plaza clásica de finales del siglo de 1800, principios de 1900, hasta 1950, más o menos por ahí, que tenía toda esta vegetación, que tenía un uso asociado a lo cotidiano en este espacio que es el central de la comuna, que esta es la vista de arriba, que vemos que el centro está ocupado, ¿sí? por estos elementos que están acá, por una fuente, y tiene la parquización típica de las plazas, ¿sí? Estas así con las diagonales. Vimos que históricamente era diferente, entonces también vemos que los autores que ganan un concurso para hacerlo deciden rescatarla, y ya se ve en este croquis inicial el hecho que dejan las palmeras y arman estos elementos por acá. Hasta acá estamos en idea, y ya esto estamos, ¿sí? en estas maquetas digitales, en anteproyecto, donde se ve que se mantienen las mismas cosas que estaban en las ideas, pero empiezan a tomar como mayor definición estos bancos, cómo se ubican, la topografía, cómo se eleva, ¿sí? en cada lugar, qué es lo que pasa con la escalinata de los bordes, de los límites, y bueno, y una serie de cosas que hablamos el otro día. Así pasamos, ¿sí? por varias piezas que permiten acercarnos al anteproyecto. Esta es una de ellas, que es el gráfico, que después vimos que en la realidad llegaban casi a lo mismo. Y los otros componentes del Parque Central, que los pasamos rapidísimo, todo esto a etapa de anteproyecto. ¿Sí? La Alameda es el último punto que mostramos, todos estos elementos a nivel de, repito, anteproyecto. Ahora llegamos a la etapa 4 y tenemos que ver y decir, bueno, a ver qué pasa. Vamos a mirar la parte de los legajos técnicos, vamos a mirar que haya precisión, vamos a trabajar sobre la síntesis del todo, y agregué una cuarta cosa que no estaba puesta en la etapa 4, o por lo menos no directamente, que tiene que ver con el mantenimiento, que sería un elemento más que hay que mirar en relación a estos espacios públicos. Así, ¿cuál sería un plan de mantenimiento a lo largo del tiempo? Sí, que puede ser tan específico, hasta de ir al mantenimiento de los elementos vivos como a los elementos no vivos. Les decía que acá lo que había, una cosa era una interfaz entre esta imagen de la izquierda, que es lo que vimos que era anteproyecto, porque así se define un anteproyecto y eso no es un proyecto. ¿Sí? Quiero aclarar ese punto. Esto que estamos viendo a la izquierda es una imagen de publicación, y en la publicación, cuando trabajamos en publicar,
por el tipo de publicación se borra alguna información por la escala y bueno, por varios motivos, y queda como sintetizado en algunos gráficos donde se muestra un corte, donde va a pasar algo, pero bueno, no hay definiciones técnicas específicas, pero para llegar a esto que estamos viendo a la derecha, que es algo que está ahí en el mundo de la materialidad, de lo material, que es la arquitectura, bueno, está haciendo falta algo, y ese algo son hablando en criollo, una bocha de carpetas, en el caso que se trabaje en AutoCAD, donde hay una bocha de detalles y se empieza a ver esta relación entre lo que teníamos de las distintas zonas que estuvimos trabajando, que el proyecto grande de la intervención en el centro se articulaba en 5 partes, pero también vemos que hay detalles para cada una de esas partes generales y detalles que no son generales, que son más particulares para cada uno de estos lugares. Bueno, estos recuerdo los 5 componentes y vamos a hacer hincapié en el de acá arriba a la izquierda, que es la intervención en Plaza de los Comuneros. Bien, también todo esto que estamos viendo ahí, la cantidad de material que hay dentro de todas las carpetas ordenadas, y esto también es parte de, bueno, hay unas partes que quizás no les importan a ustedes, pero digo, desde aquí en adelante, desde donde dice intervención urbana en el centro histórico, hay una serie de carpetas y subcarpetas que te van mostrando un orden que se traduce en lo técnico, ¿no? Y ahí están todos los archivos que hay dentro de una de todas estas carpetas que estaban ahí. Y ahora sí vamos, de hecho, a la plaza. Y uno dice, esa placita que no tenía nada, solamente 4 palmeras al medio y 5, y 2 banquitos, 3 banquitos, ¿qué me vas a decir? ¿Qué plano hace falta para todo eso? Y bueno, sí, les digo que sí, hacen falta muchos planos de desarrollo del proyecto en sí para que quede exactamente como los diseñadores querían que quede. En su contexto, y esto es una particularidad de que es un concurso público en Colombia, bueno, hay una cosa. Primero que el que construye, que el que diseña no es el que construye, pero eso es así, no es por elección, sino porque no se puede hacerlo, ¿no? Se define de esa manera. La otra cosa que hace morir de envidia a nosotros es que los concursos se llaman cuando ya hay dinero para hacerlo, es decir, que ya se sabe cuál es el dinero con el que se cuenta. Si no se empieza un concurso, si no se sabe que hay un dinero para hacer esa obra. Entonces, bueno, concretamente se sabe esto que les digo de cuánto se va a gastar. Pero como eso que es anecdótico, lo que iba es que, en realidad, para poder que se construya la idea de los proyectistas, hace falta una cantidad de planos, además que es obra pública, una cantidad de planos que definen la situación tal cual para que el constructor no se largue a inventar, porque eso puede ser o algo positivo si no definiste los detalles y si entiende la esencia de lo que estás haciendo, o puede terminar destruyendo la obra en el último eslabón. Bueno, que no es el último, es el penúltimo, porque después viene el mantenimiento. Bien, bueno, todos estos que están viendo acá son cotas. Hay una definición de cotas muy importante, fíjese cómo quiebra cada uno de estos, y alrededor de estas 5 palmeras que quedaron, que la estamos señalando acá, a ver, espera, que quiero poner. Alrededor de las palmeras que está acá, viene toda esta cota que se dibuja, da la vuelta, check, se junta con la otra que está allá arriba. Acá estamos viendo algo de los bancos, cada uno de las separaciones que hay entre cota y cota. Si nos acercamos un poco más, acá estamos viendo súper detalladamente, es el mismo plano que estábamos viendo antes, que si nos fijamos también, vuelvo para atrás, digo, fíjense cómo hace una grilla de ordenamiento cartesiana y dentro de todos estos cuadrantes va definiendo sectores y zonas, y a partir de ahí va haciendo, no en vano coinciden, ¿no? Cosas ahí en ese punto que son las referencias de trabajo para el replanteo también. Volvemos a esto, digo, un simple montículo en una palmera, no sé si se recuerdan de que estoy hablando del círculo en la palmera, yo lo quiero recordar por las dudas. Esta es la que buscaba. Sí, parece que no hubiera prácticamente nada. Tiene que ver con estos planos que tienen muchísima información. Estos.
más cerca de los canteros, y bueno, fíjense el nivel de precisión de las piezas. Estos son cada uno de los escalones que están en uno de los costados. Fíjense cómo está marcando las cotas, 2613 con 110, y acá hay una de 2613 con 100, que llega hasta ahí, y esta de 2613 con 200, ¿sí? Que llega ahí, y ahí está llegando la otra. ¿Mm? Bueno, generalmente pareciera ser que los trabajos de paisaje como que nos olvidamos de que hay una materialización arquitectónica. Es como que decimos, no, 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 total es afuera, el espacio público es vereda, es calle, no sé, es nada, es pasto. Pero todo tiene, fíjense, 6 cortes hay acá, y estoy casi seguro que hay más todavía. Eh, para materializar esa placita que estamos, vuelvo a decir, es 5 palmeras y 3 bancos. Parte del legajo de esto y de la importancia del trabajo es entender que esas palmeras son importantes para los proyectistas, consideran que son importantes para la ciudad, y por eso buscan, va a parecer una soncera lo que estoy diciendo, pero un bloque que tiene que ver con esa palmera, porque en el transcurso del proyecto, en este caso es una preexistencia la que hay. Si lo estuviera proyectando sería más importante todavía de que sea exactamente la misma. ¿Por qué? Porque da una espacialidad la morfología de cada vegetación que estamos utilizando, y no puede ser que yo esté diciendo que ahí hay tal cosa y cuando la veo en el corte o en el render tiene otra configuración con fustes de 8 metros de alto cuando son plantas que no tienen ese fuste, ¿no? Y esto es una planilla de detalles, de los detalles típicos, como dice acá arriba, ¿sí? Bueno, hay toda esta chorrera de CAD, de archivos de CAD, para estos detalles típicos. Por ejemplo, detalle del protector de un árbol más raíces, Fíjense por acá, detalle de banca tipo 1, concreto más madera, la planta, el frontal, el lateral, el transversal, la axonométrica, el detalle ampliado, otra axonométrica. Bueno, pila de información para definir que las cosas sean como el diseñador piensa que tienen que ser, que se supone que es algo que está siguiendo una idea inicial en la materialización de esa idea. Bien, y esto es la palmerita, me encanta decirle así, me da gracia porque en realidad es uno de los trabajos que más aprecio en el sentido de la simplicidad que tiene y de la gran cantidad de detalles para llegar a esa simplicidad, y yo le clavo palmerita, pero bueno, en esta imagen de acá, que es una pieza técnica, vemos que hay 6 artefactos de iluminación que están iluminando esta palmera. ¿Cómo será de importante que tiene 6 artefactos de iluminación puestos acá, 3 desde el piso y 3 desde el cantero, con las especificaciones técnicas que hay, el tipo de piso claramente de lo que está acá, la junta de dilatación, ¿sí? Que se arman en estos 2 lugares para que esto pueda trabajar bien. Acá un anillo de hormigón que está alrededor de todo esto y que contiene, ¿sí? Y después, bueno, complementariamente con los otros, son estas bajadas de las cotas que hacen, que en realidad lo que han hecho es preservar esas palmeras, porque si se lo bajaba al nivel de donde estaban buscando el cero, esas palmeras hubieran quedado con las raíces expuestas y por lo tanto se hubieran deteriorado. Y para ellos era algo muy importante. Consideran que para Zipaquirá es algo importante. Bien, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Y bueno, y esto es lo que quería cerrar, ¿no? Porque detrás de esta imagen de gran simpleza, donde hay leves quiebres, va el agua a un determinado lugar y de acá se junta y se va para otro, y están los elementos de luz que se ven acá alrededor del cantero. Bueno, todo eso, toda esa simpleza y esa aparente nada de proyecto está
apoyada en decenas de piezas técnicas que hacen el proyecto de este espacio público. Estas son referencias bibliográficas que son similares a las anteriores y acá termina mi parte. Los teóricos, hablábamos hace un ratito, los teóricos están en Moodle, están todos, y allí, bueno, hay un link que los pueden buscar, pero además a todos los que están matriculados en Moodle, yo les envío cada vez que subo algún material que les puede ser útil, les aviso por mail, así que ahí van teniendo los accesos.